Bueno, entonces hoy la idea es seguir un poquito, ¿sí? Hoy todavía es un día lento, si quieren. Ya la clase que viene empezamos con una velocidad un poco más rápida, ¿sí? Estas primeras clases era para que se acomoden. Entonces hoy lo que vamos a hacer es continuar con un poco de aplicación, ¿sí? Otros lugares donde se usa esto de la integral definida. El otro día vimos cómo usar la primera aplicación natural para calcular área de regiones entre curvas, usando la integral, justamente, que un poco como empezamos con la integral, definiéndola como un área, ¿sí? Bueno, era lo natural hacer eso. Y vamos a ver un par de aplicaciones más, ¿sí? Vamos a ver cómo calcular volúmenes de sólido de revolución, vamos a ver qué es eso, y longitudes de arcos de curvas. Entonces, ¿qué es esto de un volumen de un sólido de revolución? Bueno, ¿cómo generamos un sólido de revolución? Bueno, por ejemplo, un cilindro es un sólido de revolución. ¿Y por qué? Bueno, fíjense, si tomamos en el plano XY la recta esta que tiene la coordenada ahí, R, es una recta horizontal, f de x igual R, llamémoslo. Esa recta forma, con el eje y algún límite, sea un intervalo en el eje AB, forma esta región. Entonces, esta región, si la rotamos alrededor del eje X, ¿sí? Entonces como un planito que lo rotamos, ¿sí? Lo rotamos alrededor del eje X, eso va a barrer unos puntos en el espacio, ¿sí? Generando un sólido, justamente. Y ese es el sólido de revolución. ¿La revolución por qué? Porque se genera cuando hacemos una revolución de esa sección alrededor de algún eje, ¿sí? En este caso el eje X. Entonces por eso es un sólido de revolución, y la idea es, a partir de esta información que tenemos de la región, poder calcular el volumen de este sólido de revolución. Entonces, que es un cilindro, en realidad ya lo sabemos calcular, ¿no? Este es un cilindro, es fácil, ya lo vieron en el examen diagnóstico. El volumen de este sólido de revolución es I por R al cuadrado por B menos A, o sea, la superficie de la base, si quieren, ¿sí? Que es este círculo, tengo que ser pi por el radio al cuadrado, R era la distancia, esto valía R, ¿no? Esto está acá, por la altura, que en este caso es la longitud del intervalo, que es B menos A. Entonces, si tenemos un cilindro, listo, genial, no hay ningún problema, podemos calcular el volumen desde la primaria, no hay ningún problema. Veamos otro, a ver, si tenemos ahora otra recta con una determinada pendiente que pasa por el origen, en este caso, entre A y B, ¿sí? Con pendiente M. Bueno, entonces, a ver si esto lo rotamos ahora, y ahora de esta región la rotamos, el origen queda en el mismo lugar, pero este va a generar un círculo, justamente, este punto va a generar una circunferencia, y nos genera este sólido, ¿sí? Este sólido que es un cono, ¿sí? Es un cono. Bueno, este es otro que apareció en el examen diagnóstico, este también lo sabemos calcular, y este era un tercio del volumen del cilindro, digamos, que formaría este radio y esta altura. Entonces esto va a ser un tercio de pi por el radio mayor, ¿sí? El radio de la base, si quieren, del cono, que es esta distancia, ¿sí? Y esa distancia, ¿cómo la sacamos? Bueno, es justamente a partir de esta recta, ¿no? Es evaluar esta recta cuando x valga b. Entonces de ahí sale este m por b que ven acá. Y esta distancia va a ser m por b, ¿sí? Que es el i justamente, cuando x vale b. Entonces esa es esta altura, que es justamente el radio de la base. Entonces esto va a ser pi por radio al cuadrado, pi por mb al cuadrado, por la altura. Acá estamos suponiendo que el a está en 0, entonces es por b.
¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, bueno, si tenemos un cono, también lo podemos calcular, no hay ningún problema. ¿Qué pasa ahora si tenemos esto? ¿Sí? Tenemos una función cualquiera, igual a f de a. Bueno, esto cuando lo rotemos genera este sólido de revolución. ¿Y cómo hacemos para calcularlo? Bueno, así como está, no tenemos ni idea, ¿sí? No sabemos qué sólido geométrico es como para poder calcularlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea va a ser la misma idea que usamos la primera clase y que vamos a seguir usando a lo largo de toda la materia. ¿La idea cuál es? Bueno, la idea es aproximar esto con figuras que conozcamos los volúmenes. Entonces vamos a aproximarlo con cilindros, ¿sí? La idea es, todo esto es con las aproximaciones. Entonces vamos a aproximarlo con cilindros, de vuelta. ¿Por qué con cilindros? Bueno, porque con los cilindros podemos calcularle el volumen, ¿sí? Se calcula fácil. Necesitamos nada más que el radio y el ancho, justamente. Entonces, ¿cómo vamos a aproximar esto? Bueno, vamos a tomar la idea, ¿sí? La idea que usamos la primera clase para calcular la integral, donde aproximamos esa región con rectangulitos, ¿se acuerdan? Entonces había que definir la base y la altura. Bueno, acá vamos a también aproximar este sólido con cilindros. Entonces los cilindros van a necesitar el ancho y el radio. Y bueno, la idea es aproximar ¿qué? Bueno, lo que estamos aproximando es toda esta función, ¿sí? La forma de esta función. ¿Y por qué vamos a aproximar con cilindros? Bueno, porque el sólido tiene esta simetría circular, ¿sí? Si el sólido no tiene simetría circular, no vamos a poder aproximarlo con cilindros, ¿sí? La idea de aproximarlo con cilindros es aprovechando la simetría circular, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, como hicimos en la primera clase, vamos a tomar una partición del intervalo AB, ¿sí? El intervalo AB. Que la partición entonces sobre el eje, es sobre el eje que vamos a hacer la rotación justamente, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a centrar los cilindros. Con esto, ¿qué definimos entonces? Con esto lo que definimos son estos puntos, ¿sí? Desde el A hasta el B, y definimos los delta xi. Y esto es lo mismo que hicimos en el primer día. Entonces, ¿con esto que definimos? Bueno, con esto definimos justamente el ancho de los cilindros, ¿sí? El ancho del cilindro. Ahí es lo que vamos a poner un cilindro. El ancho del cilindro entonces es el delta xi, ¿sí? Es la distancia entre estos subintervalos. En cada subintervalo, ¿sí? Entonces ya tenemos el ancho. Ahora lo que nos falta es el radio. ¿Y cómo hacemos el radio? Bueno, el radio justamente va a tener que ver con hasta dónde vamos, ¿sí? Con esta distancia justamente. Cuán grande es nuestro cilindro. Entonces vamos a tomar un x estrella, vamos a ver si un punto en este subintervalo, lo vamos a llamar x estrella, y ahí vamos a evaluar la función en ese punto. Entonces eso nos va a dar el radio de los cilindros. Y con esto, entonces generamos este rectangulito, si quieren, de esta región, que cuando la rotamos nos forma el cilindro, que vamos a llamarlo B sub i. Es el cilindro iésimo. ¿Sí? Entonces, en cada subintervalo vamos a formar este cilindro. El volumen de este cilindro, entonces, va a ser, ¿quién? Bueno, el ancho, el delta xi, pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, queda la función evaluada en x estrella al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la idea es hacerlo para todos esos subintervalos, ¿sí? Entonces, en cada subintervalo tenemos nuestro cilindro, ¿sí? Acá, por ejemplo, para 40 cilindros, una aproximación más o menos, ¿sí? Entonces, el volumen total, ¿sí? El volumen total que queríamos, el de esa función rara, va a ser aproximadamente la sumatoria de todos estos volúmenes de los cilindros. Entonces, fíjense que lo que nos quedó acá es esto, ¿sí? Entonces, la sumatoria de pi por los radios al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí está la variable que va cambiando el radio para cada cilindro y el ancho de cada uno de los cilindros que también va a ir cambiando. Bien, pero entonces esto ahora, ¿sí? Esto es algo bastante conocido.
¿no? Si se acuerdan de la primera clase, esto que está acá, esta es una sumatoria en esta variable y de toda una cosa que depende de x estrella, ¿sí? De un punto en el intervalo por la longitud del intervalo. Entonces la sumatoria de un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas que dependen de x estrella por, ¿sí? La longitud del intervalo donde está el x estrella. Esto que está acá es lo que habíamos llamado la suma de Riemann, en este caso de toda esta expresión que lo vamos a llamar g de x, por ejemplo, ¿sí? Esto que está acá es una función de x estrella, ¿sí? Entonces todo esto que está acá es una función de x estrella y lo vamos a llamar g de x. Entonces todo esto es la suma de Riemann de esta función g, que aparecía cuando definimos la integral, justamente. O sea que si ahora hacemos una aproximación un poco mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder aproximar mejor? Vamos a tomar más cantidad de cilindros, ¿sí? Vamos tomando cada vez más cilindros, y el ancho de los cilindros cada vez es más chiquitito. Entonces, cuanto más tomemos, como ven, nos vamos aproximando mejor al volumen real del sólido, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir, que estamos diciendo, ¿no? Al tomar, al hacer eso, bueno, estamos tomando el límite cuando n tiende a infinito y la norma de la partición tiende a cero, ¿sí? Eso quiere decir que el ancho de los cilindritos tienden todos a cero. Bueno, esto que está acá, justamente, ¿sí? El límite de esa suma de Riemann era la integral. ¿De quién? De g, ¿sí? O sea que esto que está acá era la definición, ¿sí? Esto es por definición de la integral, lo que vimos en la primera clase, y es la integral entre a y b, en el intervalo, entre a y b, de la función g de x. Bueno, pero ¿quién era g de x? ¿Sí? G de x, ¿quién es? Bueno, es esto, que es toda esta expresión que estaba acá, ¿no? En vez de x y estrella ponemos x, o sea que es pi por f al cuadrado. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de este sólido de revolución? De esta manera. ¿Sí? En definitiva queda una formulita. Pero es muy interesante saber dónde salió para poder esto usarlo en otros casos, en el futuro, ¿sí? Entonces, al final del día, ¿cómo vamos a calcular el volumen del sólido de revolución? De esta manera. Pi por la integral, en el intervalo donde está definida esa función que nos interesa hacer la rotación, de la función al cuadrado. ¿Se entendió? Entonces, fíjense que usamos las mismas ideas de la primera clase. Usamos las mismas ideas de la primera clase. Fuimos a la definición de la integral, ¿sí? Acá, usando la suma de Riemann, fuimos directamente a la definición de la integral. Y esto es muy útil para todos los problemas nuevos que vamos a ver, ¿sí? Acá vamos a ver estos tres nada más, pero si van a algún libro de cálculo, ¿sí? El Stuart, que ahí están en la biografía que les puse de libros recomendados, van a ver bastantes aplicaciones más, ¿sí? Que en general en otras universidades también se ven más. Y van a ver un montón de otros ejemplos. Después en la carrera también van a ver alguno más. Quizás no con este nivel de detalle, ¿sí? Por ahí en algunas otras materias les den directamente la formulita, dependiendo del profesor tengan. Pero siempre está bueno saber de dónde vienen las cosas, ¿sí? Bueno, entonces, si ya entendimos, vamos a pasar a usarlo, ¿sí? Vamos a hacer un par de ejemplitos, a ver cómo usarlo y dónde saltan problemas. Entonces, el primero vamos a ver el volumen de un sólido de revolución generado por la región limitada por estas desigualdades, ¿sí? Y menor o igual a 2 menos x cuadrado, y mayor o igual a 0, x mayor o igual que 0, alrededor del eje X. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este ejercicio? Bueno, como resolvemos casi todos los problemas en esta materia, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es hacer un grafiquito. Siempre que hay regiones, sólidos, conviene hacer un grafiquito, ayuda un montón, ¿sí? Ayuda un montón. Entonces, hay que hacer gráficos, ¿sí? El que está medio que no sabe muy bien, hay que practicar con todos los ejercicios, ¿sí? Hay que hacer gráficos, ¿cierto? En planos y en el espacio después vamos a hacer. Entonces, empezamos a graficar estas cosas, a ver, las más fáciles. Y igual a 0 es el eje X, ¿sí? Así que es esta recta horizontal. X igual a 0 es el eje Y, es esta otra que está acá. Y la Y igual a 2 menos X al cuadrado, ¿esa qué es? ¿Alguno que
Una parábola para abajo. Es una parábola que apunta hacia abajo, exactamente, ¿sí? Y tiene el vértice cuando x vale 0 y el 2, ¿no? Este punto sería el vértice de la parábola. Acá obviamente está dibujado los pedacitos a propósito, ¿sí? La parábola sería esta, ¿no? Que iría para todos lados, pero lo que queda encerrado, si quieren lo seguimos para que, acá, sí. Si quieren vamos a hacerlo para que después, ¿no? Este sería el eje, ¿no? Sería una cosa así, todo dibujado, pero bueno, acá te decían que el y era menor o igual a 2 menos x al cuadrado, o sea que sería toda esta región, pero después nos dicen que el y tiene que ser también mayor o igual que 0, ¿sí? El y mayor o igual que 0 sería toda esta parte, y x mayor o igual que 0 sería todo esto, y ahí queda lo que queda encerrado, sería este cachito, ¿sí? Entonces esta es nuestra región, lo que quedó encerrado por todas esas desigualdades, ¿sí? Todas esas curvas. Bien, entonces esta es nuestra región. Y lo que hay que hacer ahora es rotarla alrededor del eje X. Hay que rotarla alrededor del eje X. Bien, si la rotamos entonces lo que queda formado es este sólido. ¿Sí? Y la idea entonces es hallar el volumen de este sólido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para poder hallar el volumen de un sólido de revolución? Bueno, acuérdense, entonces aproximamos con esos cilindritos. ¿Sí? Con esos cilindritos. Entonces acá lo podemos hacer, sí. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Y lo que tenemos que identificar es el radio. ¿Sí? El radio que va a ir cambiando justamente. En este caso es esta función, la parábola la que nos da el radio. ¿Sí? Para cada valor de x, ¿sí? Nos paramos acá, el radio es este. Si nos paramos por acá, el radio va a ser más chiquito. Justamente el radio depende de x. ¿Sí? Va variando justamente, de eso se trata. ¿Sí? Tal cual estos sólidos de revolución. Bien. Y ya está, ¿no? Entonces, tenemos el intervalo que va de 0 hasta raíz de 2, ¿sí? Que este sale cuando i vale 0, ¿no? Despejar de la parábola cuando i vale a 0. Y el radio, que es esta función, 2 menos x al cuadrado. O sea que el volumen es pi por la integral de 0 a raíz de 2 de el radio, 2 menos x al cuadrado, por diferencial de x. O sea que en realidad usar esto es una pavada, ¿sí? Ya sabemos la formulita, es hacer bien el gráfico, ver bien cuál es el sólido, ¿sí? Poder detectar cuál es el sólido de revolución y plantear esto. Bien, acá parece bastante sencillo. Vamos a resolver la integral como para seguir practicando, ¿sí? Pero acabamos de aprender a resolver la integral, así que todavía hay que practicarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esta integral? Bueno, lo primero que hacemos es desarrollar este cuadrado, ¿sí? Así que queda 4 menos 4x cuadrado más x a la cuarta. Y ahora integramos cada uno de estos términos, ¿sí? La integral de la suma es la suma de las integrales, así que podemos hacer la primitiva de cada uno de estos términos, o hacemos la primitiva de todo. La primitiva de 4 es 4x, la de 4x cuadrado, ¿sí? El de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, o sea que queda menos 4 tercios de x al cubo. La de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5, ¿sí? Las primitivas de los monomios son fáciles justamente, x a la quinta sobre 5. Y esto lo tenemos que evaluar usando regla de Barrow entre entonces 0 y raíz de 2. ¿Sí? Recuerden, para evaluarlo era todo esto evaluado en el límite superior menos todo esto evaluado en el límite inferior. ¿No? O sea que bueno, todo esto evaluado en el límite inferior, esa cuenta, si en 0 da 0, así que solo queda la de raíz de 2, queda 32/15 de raíz de 2. ¿Sí? Algo importantísimo, ¿sí? Que ya se deben estar imaginando, ¿qué les voy a decir? Algo importantísimo. ¿Qué tenemos que verificar cuando llegamos acá? Que sea positivo. ¿Por qué? Porque estamos calculando un volumen, ¿sí? Los volúmenes, como las áreas, son positivos. Si no nos da positivo, nos equivocamos en algún lado, ¿sí? En resolver la integral o en plantear el sólido. El volumen tiene que dar positivo. ¿Da esto? Y no sé, ya es tan fino, no sé si da esto, ¿sí? Se pueden hacer algunas cotas, ¿sí? Acotando con un cilindro, con un cono, pero en principio por lo menos dio positivo. Así que estamos un poquito más tranquilos. Bien, entonces, ¿se entendió hasta acá? ¿Sí? Este es el caso más sencillo, si quieren ver. ¿Sí?
Si acá, hasta acá entendieron, seguimos. Vamos a hacer un poquito algo ahora un poquito más complicado. Pero un poquito, ¿sí? El más complicado de todo se lo queda para ustedes, para que lo hagan en la tarea. Entonces lo cambiamos un cachitito, ¿sí? Ahora vamos a hallar el volumen del sólido de revolución generado por la región limitada por la misma parábola que antes, ¿sí? Pero ahora cambia ahora es y mayor o igual que x, con x mayor a 0, y también vamos a rotar alrededor de x. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que ahora tenemos este límite, y igual a x. X igual 0 sería esta, y 2 menos x al cuadrado sería esta otra que está acá. O sea que ahora la región es esta que está acá, y esta es la que vamos a rotar. Entonces fíjense qué pasa cuando lo rotamos. Cuando lo rotamos queda este sólido, ¿sí? Este sólido, que fíjense que es como un sólido que acá, ¿sí? Tiene como un agujero, ¿no? Porque ahí estaba vacío justamente. Acuérdense que el sólido se forma al rotar, es lo que barre esa región, ¿sí? Entonces acá este conito lo estamos sacando, si quieren, ¿sí? Este conito no está, ahí tiene un agujero, ¿sí? No es del todo pasante porque justo queda en un puntito ahí, pero tiene un agujero. Entonces es un sólido con agujero. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Podemos plantearlo directamente, sí, haciendo la integral? O sea, ahora plantear A, B, I por f de x al cuadrado. ¿Podemos hacer esto que está acá? Bueno, no vamos a poder. ¿Por qué? ¿Para qué servía esta formulita? ¿Sí? Ahí también por eso es importante, saber cómo usar la formulita. Sí, se pueden acordar la formulita de memoria, pero si no lo saben usar, es peor, digamos, ¿sí? Entonces, por eso está bueno saber de dónde viene y cuándo se puede usar. Entonces, ¿de dónde venía esto? Hicimos la aproximación de un sólido de revolución con cilindros, ¿sí? Y los cilindros no tienen agujeros, ¿sí? No son unas donas, ¿sí? No es un toroide ahí que es sólido lleno, ¿sí? No tiene ningún agujero. Entonces, para este caso nos sirve, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ver los radios que se miden desde el eje de rotación hasta el borde del sólido. Eso es el radio, desde el eje de rotación hasta el borde del sólido. Y acá, ¿sí? Acá nos queda todo este cachito que no hay sólido. Entonces no lo podemos hacer así. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Y esto es algo que ya lo mencioné varias veces y que vamos a seguir haciendo hincapié. La idea es transformar este problema, ¿sí? Transformar este problema en algo que ya sabemos resolver, ¿sí? Entonces hay que transformarlo en estos subproblemas que sí sabemos resolver. Entonces la idea es, bueno, este sólido lo podríamos describir de otra manera, ¿sí? Lo podríamos describir de otra manera. ¿Cómo? Bueno, con sólidos que no tengan agujeros, ¿sí? Entonces, fíjense, esto podríamos pensarlo así. En vez de rotar esa región azul, podríamos rotar esta región roja, ¿sí? Que fíjense que no tiene agujeros cuando la rotemos alrededor del eje X, y sacarle esta otra región amarilla, ¿sí? Que cuando la rotemos tampoco tiene agujeros, ¿sí? Entonces vamos a tener como un volumen exterior que le sacamos un volumen interior, ¿sí? Un sólido exterior y un sólido interior. Y restamos los volúmenes, entonces nos da el volumen que nosotros queríamos. ¿Se entiende la lógica de esto? ¿Cómo plantearlo? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Sí? Fíjense que acá lo que estamos restando siempre es resta de volúmenes, ¿sí? Lo que estamos haciendo es una resta de volúmenes. Primero generamos este sólido de revolución exterior y después generamos este sólido interior y eso es lo que restamos. ¿Sí? Eso es lo que restamos. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Entonces, sí. Ahora hay que definir todo, ¿sí? Entonces ahora hay que definir todo lo que necesitamos. A ver, el volumen entonces lo vamos a calcular como el volumen exterior menos el volumen interior. Y en cada uno entonces a ver qué definir los radios. En el primero el radio es la parábola, 2 menos x al cuadrado, ¿sí? Que ahora, bueno, acá no lo hicimos, ¿no? Pero va a ir de 0 hasta 1. ¿Por qué 1? Bueno, era la intersección entre la recta y la parábola, ¿sí? Para el que por ahí todavía no sabe dónde sale eso sale de la intersección, de hacer 2 menos x al cuadrado, ¿sí? Que es la parábola, igual a x, ¿sí? Una de las raíces de esto es 1, ¿sí? La otra está del otro lado, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces,
De acá sale el x igual a 1, ¿sí? La intersección. Entonces, la integral va de 0 a 1, ¿sí? ¿De quién? El radio al cuadrado, 2 menos x al cuadrado por pi. Entonces, este es el volumen del primer sólido. Y a esto, entonces hay que restarle el otro. Y en el otro, el radio, ¿sí? El radio es esta otra función ahora, ¿sí? Que era igual x, o sea que el radio es x, ¿sí? Entonces ahí le restamos pi por 0 a 1 de x al cuadrado, ¿sí? El radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces una vez que ya está planteado, ahora, listo, ahora es lo de la clase pasada, es resolver la integral. Entonces, lo vamos a hacer. Este primero que está acá, era la misma primitiva que teníamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Porque es la parábola, sería todo esto, pero ahora evaluado entre 0 y 1 nada más. Y este otro que está acá, la primitiva de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, también entre 0 y 1. Ah, me comí el pie acá. Ah, en el anterior también, ¿no? A ver, ahora que me doy cuenta. Sí, también estaba faltando el pie. Acá me estaba faltando el pi, nadie se dio cuenta, no me digas. Bueno, ahí faltó el pi, y acá también. Sí, bueno, entonces, perdón, si esto se hace una cuenta, ¿sí? Les da 38,15 a vos de pi. Me falta el pi. Ahí está. ¿Sí? Pero bueno, esto es resolver la integral. Por ahora es lo que queda, ¿sí? Bien, a ver. Entonces acá, bien, algo interesante. Iñaki dice, ¿qué pasa si rotamos los ejes y quedaba el círculo mayor como base? Vos decís rotarlo con respecto al eje Y. O sea, fíjate, si esto, a ver, no sé si es esto lo que me vas a estar diciendo, ¿no? Pero es algo interesante analizar que, de hecho, tienen un ejercicio para hacer ahí, en la guía, ¿sí? Si lo rotamos con respecto al eje Y, ¿no? O sea que quedaría una cosa así, ¿no? Si ahora lo rotamos con respecto al eje Y, queda este sólido, eso no sé si Iñaki es lo que estás diciendo, pero queda este sólido. Fíjate que el sólido que queda formado es otro, no tiene nada que ver con el que estábamos buscando, ¿sí? Entonces, importa con respecto a qué eje lo estemos rotando. De hecho, no sé si Ceci después va a hacer algún ejercicio de estos, si no la clase que viene. Y si no lo tienen en la guía, ¿sí? Nos pueden preguntar qué pasa cuando rota con respecto al eje Y. ¿Se entendió entonces? Ojo con eso, ¿sí? Rotar el alrededor del eje X no es lo mismo que rotar el alrededor del eje Y, ¿sí? Estos volúmenes van a dar distintos porque los sólidos son distintos, ¿sí? Este acá quedó sin agujero, este quedó con agujero, son sólidos totalmente distintos. Bueno, entonces ya esta es una complicación un poquito más, ¿sí? Con este agujero. Entonces les va a quedar a ustedes hacer. ¿Qué pasa si ahora rotamos alrededor del eje Y? ¿Sí? ¿Qué se imaginan que va a cambiar si ahora rotamos con respecto al eje Y? A ver, alguno que se anime y me diga qué va a cambiar si rotamos con respecto al eje Y. La función. ¿Quién se anima? La función. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la función? Va a ser otra. Va a depender de Y. Ah, va a depender de Y, ¿sí? Entonces la variable de integración, ahí está bien como dice Santiago, la variable de integración va a ser Y ahora, ¿sí? Porque ahora ¿sí? En este por ejemplo, nuestros cilindritos, ¿sí? Van a ser así, van a estar acostados ahora. Entonces, el ancho de los cilindros va a estar sobre el eje Y, ¿sí? El barrido de la integral ahora es en la variable Y. Entonces, hay que plantear todo en función de Y. Entonces, estas funciones, estas regiones van a quedar limitadas por una función de Y, ¿sí? Un X igual a f de Y ahora. Entonces ahora van a ser las funciones de Y. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar estas distancias. Estas distancias son distancias en X, ¿sí? Son distancias en X. Entonces ahora hay que buscar eso. Entonces, para esto también sirve mucho el tema de los gráficos. Entonces, una primera complicación, si quieren, ¿sí? Que le ponemos al problema es esto, de girar eje X. Otra también la tienen acá. Fíjense acá qué pasa. En esta parte hay una recta, es la función, y en la otra es una parábola. O sea que el radio fue cambiando. Entonces, ¿qué va a haber que hacer ahí? Nos cambió el radio, ¿sí? Entonces ahí va a haber que separar a la integral en dos, seguramente, ¿sí? Eso también lo van a pensar. ¿Qué más?
¿Qué más puede haber? El eje de rotación no tiene por qué ser uno de los ejes coordenados, X o Y, ¿sí? Podríamos rotar este sólido, por ejemplo, con respecto a este eje, ¿sí? Entonces lo que quedaría sería una cosa así, ¿no? Sería un sólido más grande con un agujero más grande. Sería una cosa así. Entonces, bueno, ahí cómo planteamos el radio, porque los radios, ¿sí? Entonces los radios siempre se miden del eje de rotación hasta el borde, ¿sí? Siempre es el eje de rotación. Métanselo bien en la cabeza, el radio es desde el eje de rotación hasta el borde. Entonces, bueno, ahora va a haber que decidir quién es este radio, ¿sí? Ahora ya no es más la función, porque la función es esta distancia que está acá. Todavía le falta esta otra distancia. Entonces eso piénsenlo, ¿sí? Piénsenlo y nos lo van a preguntar porque esto les cuesta entenderlo, así que tranquilos. Pero lo importante es que ahora que hayan entendido, aunque sea, estos dos problemitas que hicimos acá. ¿Mm? Estamos entonces con el volumen de un sólido de revolución. Parece fácil, pero después se van a complicar, ¿sí? Así que pregúntenos todo lo que haga falta. Bien, si quedó entonces, pasemos a la otra aplicación, ¿sí? Pasemos a la otra aplicación. Esto ya no tiene más. La otra aplicación es poder calcular longitudes de arcos de curva. O sea, tenemos esta función que define una curva en el plano, y la idea es poder calcular la longitud de este arco de curva. O sea, si recorremos todo esto, ¿qué distancia recorre cuando nos movemos a lo largo de esta curva? Que bueno, así no es tan sencillo, pero de vuelta, que vamos a usar la misma idea de siempre. Bueno, para esta curva rara no sé calcular una distancia, entonces tratemos de transformar esto en algo de lo que sí sepamos calcular una distancia. Entonces, ¿de qué podemos saber calcular distancia? Bueno, de un segmento, ¿sí? De un segmento de recta, ahí sí, de eso podemos calcular la distancia, ¿sí? El punto final, el punto inicial, el módulo de ese vectorcito, lo podemos calcular y sabemos la distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a aproximar con segmentos. ¿Por qué? Porque de los segmentos es fácil calcular la distancia, ¿sí? O la longitud. ¿Sí? Entonces, fíjense que es como que hacemos siempre lo mismo, ¿sí? Repetimos la misma idea. Bueno, ¿y cómo vamos a definir los segmentos? De vuelta, la idea es llevar todo a esta variable x, ¿sí? Fíjense que el otro hicimos lo mismo, estamos poniendo alguna de las variables, ¿sí? Para definir estos intervalos, ¿sí? Porque esta después va a ser la variable de integración, ¿sí? Obviamente vamos a llegar a una integral, ¿sí? De eso se trata todo esto que estamos haciendo. Entonces, vamos a tomar la partición de ese intervalo AB, ¿sí? Como antes, nos quedan todos los puntitos, ¿sí? Y entonces formamos esos delta x, ¿sí? Estos son los delta x. Bien, hasta ahí igual que sí. Esta partición, entonces, lo que genera, ¿sí? Son estos puntos sobre la curva, ¿sí? De P0 hasta P sub n. Y todos estos puntos sobre la curva, ¿no? Los puntos lo que tienen es que las coordenadas justamente corresponden con estos puntos x que habíamos fijado en el intervalo, ¿sí? Entonces la partición nos genera esta partición sobre la curva, si quieren. Digo, estos puntos sobre la curva, ¿sí? ¿Para qué vamos a hablar de estos puntos? Justamente para definir nuestros segmentos, ¿sí? Entonces nuestros segmentos quedan definidos por esos puntos sobre la curva. Entonces, con estos segmentos tenemos una aproximación, en este caso que son poquitos, bastante burda, la aproximación a la curva, ¿sí? Si medimos la longitud de estos segmentos y más o menos nos va a dar la longitud total de la curva, ¿sí? Bien, entonces hagamos un zoom en uno de estos para ver bien cómo poder calcular la longitud de este segmento, ¿sí? Entonces, lo que queremos es la longitud de este segmento, ¿sí? ¿Y cómo la calculamos? Bueno, necesitamos las coordenadas del punto final y punto inicial, digamos, ¿sí? O podemos verlo como un triangulito, ¿sí? Y vamos a necesitar el delta xy y el delta x y el delta y, digamos, ¿sí? El delta xy justamente bien es directamente el xy menos el xy menos 1, ¿sí? Que justamente eran
estos puntos que están acá, ¿no? Esta distancia justamente es igual a esa distancia, ¿sí? Y fíjense que este punto, ya se debería haber puesto eso, ¿no? Las coordenadas de este punto, ¿sí? El P sub i, en x entonces vale x sub i, y la altura, ¿sí? La altura de ese punto es la de la curva, ¿sí? Entonces la curva estaba definida por el f de x, o sea que va a ser f de xy, ¿sí? Entonces de ahí sale que el delta x es xy menos 1, que era el delta xy, y el delta y sería la función evaluada en el punto y décimo menos la función evaluada en el punto y menos un décimo, ¿sí? F de xy menos f de xy menos 1. O sea que la longitud ahora ya tenemos cateto opuesto y adyacente, ¿no? Es la raíz de el delta x al cuadrado más el delta y al cuadrado. Esta es la longitud de un segmento, justamente conociendo las coordenadas de los puntos, ¿sí? Los extremos del segmento. Se calcula de esta manera. Bien. Ahora, ¿sí? Acá viene uno de los truquitos de lo que vimos en Mate A, ¿sí? Si la función es continua y derivable en AB, entonces, usando el teorema valor medio de Mate A, ¿sí? El teorema valor medio de Mate A, esta diferencia, ¿sí? El delta i, si quieren, lo podríamos escribir como la derivada evaluada en algún punto de ese intervalo por la longitud del intervalo. Y este es el teorema valor medio que vieron en Mate A. ¿Qué nos dice el teorema valor medio? Entonces que existe este x y estrella. ¿Sí? Pues estamos tomando un punto en ese subintervalo que se va a cumplir esto. Recuerden eso que quería decir, ¿sí? ¿Qué quería decir eso? Justamente lo tenemos acá el grafiquito, ¿no? Creo que lo tenía acá, ahí está. ¿Sí? ¿Qué quería decir el teorema valor medio? Que existía algún punto, ¿sí? En este intervalo, este punto, donde la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es justamente la pendiente de este segmento, ¿sí? Este segmento lo movemos, ¿sí? Lo movemos y en algún momento va a ser tangente a la curva, básicamente. Bueno, el teorema valor medio lo que dice es que este punto existe, ¿sí? O que la curva toma ese valor. Bien, ¿sí? Entonces, ¿para qué hicimos esto? Justamente para convertir esto en evaluar la función en algún punto del intervalo. Convertir esta diferencia que nos está molestando en solamente el valor de la función, de la derivada de la función en algún punto del intervalo. O sea, la longitud la podemos reescribir de esta manera, ¿sí? Entonces, en vez de tener acá la diferencia del valor de la función, tenemos el valor de la derivada en algún punto de ese intervalo por la longitud del intervalo al cuadrado, ¿sí? Pero fíjense que ahora acá podemos sacar de factor común estos dos términos, ¿sí? Esto que está acá es el delta x al cuadrado. El delta x siempre es positivo, así que lo podemos sacar afuera de la raíz como el delta xy. Y nos quedó la raíz de 1 más f' de xy al cuadrado. Entonces esta es la longitud de este segmento que está acá, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sumar todos los segmentos. Entonces la longitud del arco AB es aproximadamente la suma de las longitudes de todos los segmentos, ¿sí? Que vimos que los podíamos escribir de esta manera. Y bueno, ahora de vuelta, esto que está acá, ¿sí? Es la suma de Riemann de toda esta porquería que quedó acá, que es la raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Que si toda esta función es continua, sabemos que el límite existe y era igual a la integral. Entonces, si f' es continua, todo esto va a ser continuo, la raíz, ¿sí? Y la longitud del arco de curva va a ser el límite cuando tomemos infinitos segmentos, ¿sí? Y la norma de la partición, o sea, cada uno de los delta x de esos segmentos tienden a 0. ¿Sí? Entonces, si esto se cumplía que era continua, esto era justamente la integral. ¿La integral de quién? La integral de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Entonces, de vuelta, ¿sí? De vuelta nos quedó una formulita, ¿sí? Entonces esto es más fácil. Pero está buenísimo saber de dónde viene, ¿sí? Ver cómo seguir todo. Fíjense que hicimos lo mismo en los tres casos, ¿sí? En los tres casos estamos haciendo lo mismo, esto de aproximar, aparece la suma de Riemann de algo, ¿sí? Y ese algo es lo que queda en la integral, justamente, ¿sí?
Y de esto entonces, como les dije, hay un montón de ejemplos, y si van a cualquier libro de cálculo, los van a encontrar, ¿sí? Bueno, entonces usemos esto entonces ahora. Este es más fácil todavía, no hay demasiada complicación. Supónganse que tenemos esta función igual a 2/3 de la raíz de x al cubo. Esto fíjense que lo podemos escribir como 2/3 x a la 3/2, ¿sí? Esto, el que esté flojito, empieza a saber todo esto, es como básico, ¿sí? Ya no tendrían ni que dudar en reescribir estas cosas de esta manera. El que está flojito hay que repasar, ¿sí? Hay que repasar esto. Esto podemos exponer como x a la 3/2, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque va a ser más fácil después para poder ver bien las primitivas. Si está en la raíz, los confunde a ustedes, ¿sí? ¿Y qué queremos calcular? Bueno, queremos calcular entonces la longitud de esta curva, ¿sí? Que tiene esta pinta, se las dibujo, es esta pinta que tiene, entre A y B. No sé, acá a los valores no los puse, bueno, ahora vemos cuánto parecían, no me acuerdo. Entonces la función, ¿sí? La función va a ser 2/3 de x a la 3/2. ¿Qué necesitamos para calcular la longitud? La derivada. Entonces f' va a ser la derivada de todo esto. El 3/2 baja, se cancela con el 2/3, y al 3/2 hay que restarle 1, 3/2 menos 1 es 1/2, o sea que queda x a la 1/2, que es la raíz de x. Y la longitud del arco de curva, ¿sí? Esto era de 0 y 9, ahí está, no lo puse, me olvidé. La longitud entonces de este arco de curva va a ser la integral de 0 a 9 de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, ¿sí? O sea que queda x a la 1/2 al cuadrado, eso queda x, ¿sí? Como ven, no tiene nada de dificultad. La idea era que vean cómo llegar a esta aplicación, ¿sí? La longitud de arco de curva. Pero al fin del día es una formulita. Es una formulita que hay que saber usar, ¿sí? Bueno, dependiendo del caso, también se podría plantearla en función de y, ¿sí? En vez de en función de x, se podría plantear en función de y, o sea, tener todas las funciones que dependen de y ahora, ¿sí? Y se podría hacer también así. Bueno, y ahora queda resolver la integral nada más, ¿sí? Queda resolver la integral. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver esta integral? La raíz de 1 más x. Y, no sé, ¿alguno sabe la primitiva de esto? Y así como está, no nos queda otra que pensarlo, ¿sí? ¿Pensar en qué? Y tengo que pensar, a ver, una función que, si la derivamos, nos quede la raíz de 1 más x, ¿sí? Es lo único que nos queda. Es lo único que 3/2 bueno, de 1 más x a la... Claro, podríamos pensar, a ver qué pasa, como está la raíz, ¿no? Una cosa es la raíz de toda esa cosa. Bueno, uno podría empezar pensando, bueno, a ver, es como tener toda una cosa a la 1/2, o sea que la primitiva podría ser toda esa cosa a la 3/2, ¿sí? Y ver si cuando, pero no podemos poner así, ¿no? Directamente así, siempre es toda la cosa a la 3/2 sobre 3/2, ¿sí? Ya lo vieron en el examen diagnóstico varios que no funciona así, ¿no? Con el de 2 a la x o alguno, o cualquier cosa. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que verificar, ¿sí? Si cuando derivamos esto nos queda efectivamente esto que está acá. Bueno, si derivamos esto, bien, el 3/2 baja, o sea que queda 3/2, el 3/2 de abajo sigue quedando, que nos queda 1 más x a la 1/2, ¿sí? Porque le restamos 1 al exponente, pero después hay que hacer la derivada de todo lo de adentro. Bueno, la derivada de 1 más x, ¿sí? Es 1. Entonces este se canceló con esto y nos quedó la raíz de 1 más x. ¿Sí? Pero si en cambio de 1 más x fuera, por ejemplo, 1 más 3x, ¿sí? Cuando acá teníamos la derivada, acá hubiera aparecido un 3, ¿sí? Si acá teníamos un 3, ¿sí? Entonces ahí ya no era directamente, había que poner un 3 más acá abajo para poder cancelarlo, ¿no? Entonces todavía tenemos que pensarlo, ¿sí? Tenemos que hacerlo ad hoc, ¿sí? Para cada ejercicio hay que pensarlo. La clase que viene ya vamos a empezar con algo un poco más estructurado, para no tener que andar pensando tanto, ¿sí? Algo que funciona siempre. Entonces eso lo vamos a ir viendo en la clase que viene, justamente. Por ahora hay que pensarlo. Entonces, bueno, la primitiva de esto entonces vimos que era 1 más x a la 3/2
sobre 3 medios, y esto con el valor entre 1 y 0, si hacen la cuenta, les queda esto, 2 tercios, 10 a la 3 medios menos, ¿sí? 10 a la 3 medios es mayor que 1, así que todo esto es positivo. Y otra cosa que hay que ver es una longitud de un segmento, de un arco de curva, tiene que ser positivo, ¿sí? Tiene que ser positivo. Estamos ahí, entonces este es más sencillo, es simplemente aplicar una formulita, no hay demasiadas variaciones, sobre todo ahora que todavía no sabemos tantas primitivas, ¿sí? Y bueno, estos son los ejemplos que vamos a ver, va a aparecer alguno más por ahí en el resto de las carreras, y de vuelta hay un montón, millones de ejemplos donde aparece la integral. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? Como ven, hoy fue leve, ¿sí? Fue tranquilito. Así que pero la idea era la idea para que nos alcancen, ¿sí? Todavía estamos aprendiendo cómo resolver la integral todavía, ¿sí? Estamos aprendiendo a resolver la integral, la regla de Barrow. Entonces fíjense que ya, entonces con esto terminamos todo el primer tema, si quieren, la integral definida, tema fundamental del cálculo, así que ya tienen para ir practicando ejercicios adicionales y como una autoevaluación para que vean cómo vienen.